relación, esto es una venganza en contra mía, de un ex fiscal también. Yo le dije, mientras eso quede en esa esfera, usted trabaje tranquilo. Pero yo te invito una sola cosa, Monse, en esto. Mira, más allá de los comentarios denigrantes, súper ofensivos, que a mí en lo personal no me tocan. Me preocupaba por mi familia, los efectos que pudiera tener, particularmente yo tengo 2 niños chicos. Esa fue mi preocupación. Pero, ¿qué notas trae esto de fondo? Primero, cuando dicen que yo soy maricón y díscola y no sé qué, parten hablando de que yo no le respondo a nadie y que soy incontrolable. Enhorabuena, no le respondo a nadie, yo le respondo solo a los vecinos. De hecho, Guerra dice en ese chat que yo le había pedido una reunión para reclamarle por el tema de los portonazos, cosa que es efectiva. Yo con Guerra tuve una relación estrictamente institucional y cuando se empiezan a aparecer estos casos le pregunto directamente, y si yo hubiese actuado con el criterio tradicional de la política, es sáquelo rápido porque me puede hacer daño. Lo justo en ese minuto es que un personaje que fue contratado por los ciudadanos a través del COSOC con un currículum que en ese minuto se veía muy bien y sin una acusación concreta y además sin lo que sabemos hoy día, claramente a ese día yo creo haber actuado con la lealtad o la corrección que cualquier persona espera de su empleador. Evidentemente, si yo hubiese sabido este tipo de conversaciones, no respecto de mí, sino respecto de las causas VIP, lo mismo que decía el senador Osandón hace unos minutos atrás por el interno, hay cosas que está equivocado, en otras tiene razón. En la que tiene razón es impresentable que Guerra, por instrucciones de Hermosilla, hayan querido apretar a un senador de la República haciéndole daño públicamente. Eso es impresentable. Si eso se hubiese sabido en ese minuto, tendría que haber sido desvinculado a Manuel Guerra. Alcalde, pero acá hay un circuito de poder. Dígame. El circuito de Guerra, el circuito de Ward también, que también lo contrató la Municipalidad de La Florida. ¿Qué pasa con eso? Usted no... Hay un matiz no, distinto ahí, Julio César, sí, porque... Pero para terminar, para contextualizar, porque yo creo que a los ciudadanos les preocupa decir, ¿por qué estos señores van a caer en la Municipalidad de La Florida? ¿Por qué hay otros que van a caer en la Municipalidad de Puente Alto con Codina, los ex de Piñera, los ministros, los asesores de Piñera? Entonces, ¿qué circuitos son estos? ¿Cómo entiende usted estos? ¿Es mera casualidad en su caso? ¿O aquí hay un circuito de favores, gente que llama por teléfono? ¿Qué es lo que la gente piensa, digamos? El llamado, la ayuda el pago después del sueldo, después que salen de las fiscalías o de los ministerios. En el caso nuestro, ninguna de las anteriores. O sea, usted comprenderá que amigo de Guerra yo no era. O sea, mis amigos no hablan de mí como habla el señor Guerra en ese chat con el machirulo de Hermosilla. Aquí había una decisión del Consejo de la Sociedad Civil, después de estudiar varios currículums, de que esta persona era la más indicada. Era lo que sabíamos en ese minuto. Probablemente si Carlos Gajardo o Patricia Muñoz, por ejemplo, que era otra de las potenciales candidatas, o una candidata a la Fiscalía Nacional, Marta, no me acuerdo el apellido, Herrera, que también se evaluó, hubiese sido Marta Herrera, vestían a esa institucionalidad. Y era lo que los vecinos en esa organización querían. Y Guerra en ese minuto accede a ese cargo a través de una contratación designada por el COSOC, donde además yo ni siquiera participé. Lo hice voluntariamente para no politizar esa decisión. En el caso de Felipe Ward es distinto por una razón concreta, con total transparencia. Felipe era mi amigo de hace 20 años atrás. Lo conocí mientras él estudiaba en Estados Unidos y yo estaba de intercambio. Tengo una gran opinión humana de Felipe y como ministro de Vivienda tenía una experiencia importante y llegó a trabajar en vivienda acá. Cuando se saben las primeras filtraciones de la situación de los patios, yo hubiese esperado que mi amigo, más que el funcionario, me llamara y me diera una explicación. Mire, esto es lo que ocurre, esta es mi verdad, nada de eso ocurre. Y yo decidí desvincularlo de inmediato por esa razón. Porque evidentemente hay una situación de confianza y las personas tienen derecho a explicar su verdad. Yo no soy partidero de quemar a nadie en la plaza pública, ni siquiera a mi adversario. Pero en el caso en particular de mi amigo, porque supongo que ya no lo somos, yo decidí terminar su contrato porque si bien había hecho un trabajo en vivienda, donde él había sido ministro, no hubo una explicación ni siquiera telefónica al respecto. Y eso no corresponde. Carlos Gajardo está con nosotros, alcalde. Sueldo. También quiere... Sí. ¿Cómo está, alcalde? Le habla Carlos Gajardo. Mire, lo primero, solidarizar con usted porque evidentemente las expresiones que se dan en ese chat son inadmisibles para cualquier persona. Y como usted ha dicho, y lo comparto, eso habla de Guerra y de Hermosilla y no dice nada de usted. Hecho ese punto, yo la pregunta que le hago es ¿por qué en su municipio
y también en el municipio de Providencia, fueron contrataciones simultáneas, fue contratado Manuel Guerra con el antecedente que usted sí conocía, ¿no? Porque efectivamente esto que se ha conocido ahora nadie lo sabía, pero sí se conocía que él las causas políticas, el caso Penta, lo había terminado con las clases de ética. Eso se supo siempre. Y era un antecedente, creo yo, y corríjame si es que usted no comparte aquello, pero era un antecedente que obviamente hacía que no fuera una persona merecedora para representar a la gente, para defender a la gente. Cuando él fue fiscal del Ministerio Público, conocidamente, él no defendió a la gente, defendió a los políticos. Entonces, a mí lo que no me cuadra, y creo que es una buena oportunidad para que lo explique, es por qué en su municipio se contrata, conociendo que el fiscal Guerra era el fiscal de las clases de ética, en la labor de defender a la gente, tal como creo que la alcaldesa Matei tiene que explicar por qué lo contrató para defender la probidad de ese municipio. Es algo, honestamente, que yo creo que no tiene una justificación. Ahora, si usted nos dice que efectivamente usted no tuvo ninguna participación en eso, bueno, acá hay que verlo, ¿no? Pero parece raro que un alcalde no tenga ninguna participación en la contratación de un abogado para la municipalidad. Carlos, buenos días. Evidentemente, usted y yo podemos tener opiniones distintas respecto de distintos temas, pero hay hechos concretos que no podemos discutir porque están en los autos, por así decirlo. Me refiero a los autos de la causa. La salida alternativa que se le ofreció en el caso Penta, es usted siempre lo criticó, yo lo sé, y yo sé que usted se fue del Ministerio Público porque no estuvo de acuerdo. Y uno puede estar en desacuerdo, puede encontrar que era inadecuado, pero fue una situación que se visó por toda la institucionalidad en ese minuto en particular. Hoy día sabemos más detalles. Pero lo sabíamos en ese momento, alcalde, si eso es lo que yo digo. El 2018 sabíamos Carlos, que era algo impresentable. Carlos, usted sabe perfectamente que desde el fiscal Abbott para abajo nadie se escandalizó mayormente y se validó por la institucionalidad. Yo entiendo que usted y el fiscal Norambuena renunciaron y están en todo su derecho y hoy día el tiempo les ha dado la razón. Les dio la razón. Porque hoy día sabemos más detalles. Hoy día sabemos que habían mandatos de orden político para echarle tierra a esas causas. Hoy día lo sabemos. Ahora, con la misma claridad que le estoy reconociendo que usted tenía razón, el resto tomamos decisiones con lo que el sistema había entregado. Pero en el caso en particular de Guerra, por ejemplo, si usted hubiese sido el fiscal de la gente, probablemente a usted lo habrían contratado, Carlos, por el perfil que tú tienes y por la experiencia que tienes. Muchas de las personas que nosotros buscamos en algún minuto, casi ninguna quería porque el sueldo no era competitivo con el mercado de los abogados más influyentes de esta plaza. Era un buen sueldo, alcalde, eran como 4 millones de pesos, ¿no? Pero usted sabe, Carlos, que los abogados de primer nivel de Santiago ganan bastante más que eso. Pero Guerra no es de primer nivel, pues. Así como usted me está... Alcalde Carter. No. Guerra... de hecho ya no tiene nivel ni tiene... Bueno, pero... 4 más los 6 de la universidad. Nunca, claro, nunca, yo lo que los invito a los tres a poner esto en perspectiva, porque ninguno de nosotros, tal vez Carlos Gajardo conocía más la situación interna, hoy día estamos todos claros que Guerra, y yo el primero, es un personaje de muy poca monta. ¿Cómo no lo voy a decir yo si yo fui víctima de su ofensa? Pero también en la justicia era uno de los fiscales más importantes de Chile. Está el fiscal nacional, el fiscal de la Centro Norte y el fiscal del Oriente, que son los más potentes probablemente del sistema. Así es. Ese señor se presenta a una entrevista ante el Consejo de la Sociedad Civil sin mi presencia, porque yo, sin saber que esto iba a tener este desenlace, me parecía que el nombramiento de alguien así importante no se tenía que politizar, que fueran los vecinos los que decidieran libremente. Yo no participé en las audiencias, ni tampoco en la decisión por unanimidad de los dirigentes vecinales. Pero alcalde, ¿quién eran los otros dos candidatos, alcalde? Alcalde, tenemos que hacer darnos un segundito. Alcalde, pero igual Guerra siempre fue uno de los fiscales más desprestigiados de este país. Cuando fue a esa entrevista, está desprestigiadísimo. Y me extraña que usted, con la información que maneja, con todo, no lo haya sabido. Y creo que hay que hablar un poquito más. Le pido que ahondemos en el tema de por qué algunas municipalidades son cementerios de todas estas personas que son exministros, son ex asesores, son ex fiscales de... Yo creo que eso es importante que la gente, para dejarla tranquila a la gente, para dejar tranquila a la gente. Son las 11:27. El alcalde Rodolfo Carter conversa de todo con nosotros acá en Contigo en la Mañana. Volvemos con usted.
Esta Teletón elige un té inclusivo, un té con un intenso sabor a empoderamiento. Prueba el sabor supremo de Teletón, un té creado para hacerle bien al corazón de todos los chilenos, porque ayudar este año tiene un sabor distinto. Date un gusto con Teletón. Supremo como todos los años junto a la Teletón, 8 y 9 de noviembre, juntos todos los días. Teletón. Bueno, y seguimos entonces conversando con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, acerca de todo esto que ha causado tanta polémica, la filtración de estos chats de Hermosilla con Guerra, que se refirieron bastante ofensivamente a su persona, pero estamos yendo al fondo del asunto. El fondo es que Guerra estuvo contratado hasta hace poquitos días en la Municipalidad de La Florida para encabezar esta Defensoría de la Gente. Pero hay un dato importante, alcalde, y que el senador Osandón se fue, pero le voy a dejar su recado. Él señala que aquí usted con Guerra, de alguna manera, se conocían anteriormente o pudo haber habido un tipo de tráfico de influencia, porque Guerra estaba a cargo de la Fiscalía Regional que investigaba el desfalco de 21.000 millones de pesos en La Florida, que la Contraloría, estoy citando a Osandón, que la Contraloría hizo este informe. Y este informe fue base para abrir el proceso investigativo en la Fiscalía y que el ex fiscal Guerra estaba a cargo de todo esto. Y él lo dijo Osandón acá y se tuvo que ir a comisión y dijo que lo citáramos. Y que si en el fondo aquí hay un tema también de una suerte como de una cantidad de lazos por acá y por allá, ya. Fiscal Guerra está a cargo de la Fiscalía Regional donde investigaron la Comuna de La Florida. Luego se va de fiscal, lo contrata en la Universidad de San Sebastián y además lo contrata en la Municipalidad de La Florida.